que Dios nos dio para este día. Recuerden que estamos llevando una secuencia en 2 Corintios, ya estamos terminando, vamos en el capítulo 10. Pero imagínense, hermano, yo estaba sorprendido porque mi esposa siempre hace una imagen para publicarlo en Facebook. Y y entonces siempre me dice ella, cada miércoles, cada domingo, me dice, ¿cuál es tu tema? Y fíjense cómo lo que pusimos, la apariencia está relacionada con la hipocresía. Imagínense lo que Dios nos va a meter a hablar hoy, ¿no? Leamos 2 Corintios, capítulo 10, versículo 7. Miren lo que dice. Leamos todos. 2 Corintios 10, 7. Amén. Miráis las cosas según la apariencia. Otra vez, más fuertecito. Miráis las cosas según la apariencia. Ok. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Nos has dado este privilegio, Señor, de hablar tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, que podamos permanecernos en esa regla, que podamos nosotros, Señor, permanecer en esa medida, que no hablemos de más ni hablemos de menos, sino que, Señor, sea una palabra donde tú nos des, Señor, para edificación, porque no es para destrucción, sino que es para edificación. Unge mis labios, Señor, para que pueda ser un canal de bendición para mis hermanos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermana. Amén. Ok, va a pedir a mi hermana Marta, mi hermana Vicky, pueden bajar y orar por ella. Y acá nosotros oramos, ¿de acuerdo? Vamos a orar para que ella pueda, hermana Laura también, por favor, si puede bajar. Y ustedes oren por ella y nosotros de aquí nos unimos a su oración para que ella pueda ser fortalecida. Dice que el Espíritu suministra. Entonces que ella pueda, cualquier noticia que haya recibido, cualquier situación, Dios sabe, y Él sabe lo que nosotros padecemos. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Ale. Sabe, hermana Ale, que la estimamos, que la amamos. Usted es especial para esta iglesia local. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, nos unimos a este ruego, a esta petición, amado Dios, por nuestra hermana Ale. Tú la conoces, Señor, que ella, Padre Santo, Señor, quizás recibió una noticia, Señor, alguna situación, Señor, que está pasando con su familia y, Señor, eso aflige, porque es aflicción. Pero en esta hora, Señor, creemos en tu palabra porque dices que tú eres el que nos suministras, que Él diga el débil, fuerte soy. Señor, en esta hora, Señor, oramos, mi Dios, para que tú seas con nuestra hermana, que la suministres, amado Dios, y que juntamente con mi hermana Martita, Laurita, Señor, mi hermana Vicky, Señor, puedan suministrarle vida a la vida de mi hermana, Señor, y que ella sepa, Señor, que no está sola, que está con nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas con nuestra hermana, dale esa paz que necesita, dale esa tranquilidad, Señor, fortalece a la Padre internamente, Señor, y gracias porque aún, Señor, a pesar de la situación, ella viene con nosotros y acude a esta iglesia local. Y queremos decirle, Señor, que tú en nosotros la amamos, mi Dios. Gracias por la vida de nuestra hermana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. También oremos por la palabra. Señor y Dios, también te pedimos una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, queremos tocarte nuevamente.
que podamos hacerlo, Señor, con ese celo que tú quieres, con ese deseo de Señor de hablar a tu pueblo, Señor. Gracias porque nos sigues hablando, nos sigues tratando, y gracias por esta iglesia local. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y si mi hermana Ale puede subir para que esté con nosotros aquí, si no, ahí abajo, porque también se escucha. Amén. Bueno, vamos a nosotros a continuar y confiamos en nuestro Dios. El apóstol Pablo, si ustedes, sus Biblias, una vez más ruego, traigan sus Biblias, necesitamos traerlos. Acuérdense que anteriormente decían los hermanos, un soldado sin fusil, sin espada, no puede pelear. Entonces tráiganselo. Miren, es importante porque yo no lo traía antes y aprendí que debo de traerlo. Es bien, aunque ponemos ya acá, pero usted debe de traerlo porque es importante. En el capítulo 10 de la Biblia tiene un título. Ahí en el capítulo 10 de 2 de Corintios, ustedes ven un título que dice, ¿qué dice? Sí, porque aquí no está, ¿verdad? Amén, por eso tenemos que traerlo para que ustedes vean. Si no, creo que los jóvenes lo están usando, pero tenemos Biblias. Si no, compramos otro paquete para que ustedes puedan tenerlo. Entonces es importante tenerlo. Entonces, porque a veces necesitamos, por ejemplo, en este caso, dice un título que se le pusieron ahí los hermanos, que el hermano que tradujo, o los hermanos que tradujeron en esta versión, pusieron un título que dice, Pablo defiende ¿qué? Pablo defiende su ministerio. Amén. Vamos a ver esta epístola, esta carta de 2 a los Corintios, tiene 13 capítulos. Amén. ¿Sí tiene 13? Revisen sus Biblias. ¿Sí tiene? Revisen y al final se van a dar cuenta que tiene 13 capítulos. Y en los primeros 9 capítulos, él usó para consolar, porque acuérdense que en su primera carta fue duro con los corintios, con los creyentes corintios, pero ahora en la segunda carta él les va a hablar, los va a consolar, pero hay algo que hemos dicho que pareciera que el capítulo 9 él iba a cerrar ahí y iban a hacer una epístola de 9 capítulos, pero hay una razón que él traía, había un deseo en su corazón, o una carga en su corazón de Pablo, el escribir otros 4 capítulos. Y por eso tenemos el capítulo 10, 11, 12 y 13. Y cuando él empieza en el 10, él dice, Pablo defiende su ministerio. Fíjense que en esa iglesia en Corinto, habían hermanos que eran legalistas. ¿Qué es ser legalista en ese tiempo? Es decir, ellos se apoyaban en la ley de Moisés. Ya eran cristianos, pero todavía querían seguir guardando la ley de Moisés. Y al hacer eso, ellos se apoyaban en cosas externas, que son las apariencias, para atacar en este caso al apóstol San Pablo, y no nada más al apóstol San Pablo, sino a otros hermanos. Por eso dice Pablo, miráis según ¿qué? La apariencia. O sea que ustedes solamente ven lo que alcanzan a ver, miran las apariencias. A todos los que no entendieron la transición del cambio de pacto, a todos aquellos que insistían en que se siguiera enseñando la ley de Moisés y que se guardara, y eso lo hacían principalmente a los nuevos creyentes, a ellos Pablo les dijo, ustedes miran las cosas según la apariencia. En otras palabras les dijo, ustedes solo se fijan en la apariencia de las cosas, en lo que se ve. Hermanos, lo que el apóstol nos quiere decir a nosotros en esta hora es de que es peligroso ser un cristiano que solamente
se basa en las cosas externas, se basa o se guía según la apariencia. Veamos un ejemplo de lo que es la apariencia. Y yo quiero usar la Biblia para aún usar los ejemplos. Mire lo que dice Santiago 2 al 3. Y el apóstol Santiago también se une en este hablar y dice que nosotros no seamos de apariencia, ni veamos la apariencia, sino que nosotros podamos ver a otros como Cristo los ve, como Dios los ve. Mire lo que dice Santiago 2 al 3. Fíjense lo que dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. Fíjense lo que hace la apariencia, y a veces eso se maneja en el mundo. Y Pablo quiere que nosotros no hagamos eso en la iglesia, porque todos somos de Cristo. Todos somos hermanos, somos una familia. Y aquí Santiago el apóstol dice que así pasa a veces. Y no quiero hablar mucho de esto, pero hoy es lo que se ve. Por ejemplo, si bien lo que hacen las iglesias en ese tiempo, porque está de moda las elecciones, y a veces los políticos que hacen, a mí me gustaría ir a tu iglesia, así le dicen al pastor, me gustaría ir a tu iglesia para conocerlos a ustedes y presentarles mi proyecto, y uno dice, bueno, es que venga, pues es político, ¿no? Y es lo que abunda ahorita, y nosotros, y muchos cristianos miran las apariencias, ¿no? A lo mejor viene y como es el candidato, es el doctor, licenciado, no sé, y pues hay que preparar un lugar especial y que tenga su agua especial, ¿no? Pero entra un hermano que viene humilde, que viene, se ve en su apariencia pobre y dice, no, mejor tú siéntate allá. Y es lo que estaba pasando, por eso Santiago escribió, que nosotros no hagamos eso, porque eso es guiarnos bajo las apariencias, por apariencia. Y él dice que todos somos de Cristo. Por eso leamos otra vez, dice en el 17, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, todos somos de Cristo, amén. Cristo murió por todos nosotros. Esa apariencia del vestido a veces impresiona más. Y lo peor de todo es de que nos impresiona a nosotros los cristianos. Tenemos que tener cuidado de eso, porque entonces eso nos va es peligroso guiarnos en la apariencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un dicho que dice, las apariencias engañan? ¿Verdad? Las apariencias. Yo nunca pensé que fulano iba a hacer eso. Las apariencias engañan. Y investigué qué significa ese dicho, y su significado es de que el exterior de personas y cosas contribuye a hacerse una opinión por lo general equivocada, por lo que no se debe juzgar a las personas solo por su apariencia, porque las apariencias engañan. En los versículos del capítulo 10, el apóstol Pablo, dijimos que está defendiendo ¿qué? Su ministerio, su servicio. Y debido a que había gente que lo juzgaba según su apariencia. Y por eso él dice en los versículos 2 y 3, dice ahí en 2 Corintios 10, los versículos 2 y 3, él dice, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Había algunos, dice. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Hay quienes se impresionan más por la apariencia externa. Nosotros tenemos que tener cuidado porque es lo que veían al apóstol Pablo, lo acusaban. Y él una vez le dice, pues aunque andamos como gente de este mundo, porque como Pablo hablaba de vivir a Cristo, de una vida poderosa que Dios le había dado, y ellos a lo mejor externamente no lo miraban, ¿verdad? No sé no sé cómo lo miraban ellos a Pablo, si un chaparrito o un flaquito, porque siempre la gente nunca vamos a estar, la gente nunca va a estar conforme, ¿verdad? Le critican porque está muy flaco, lo critican porque está muy gordo, ¿no? Lo critican porque está muy alto, y lo critican porque está muy chaparro. O sea, no hay, forma, siempre van a encontrar algún detalle. Entonces nosotros, es más, en la versión, fíjense cómo lo observaban ellos al apóstol, como una persona débil. Una vez me dijo alguien, allá cuando estábamos en Nayarit con mi esposa, alguien dijo ahí, ese hermano ni pastor parece. Es que ahorita ya uso camisa de vestir y pantalón de vestir, pero antes andaba igual que usted, ¿no? Y dicen, ni pastor parece. Y yo dije, no sé, a lo mejor esperaban a alguien que trajera traje, ¿no? Su corbata y todo eso. Y está bien, tampoco estamos diciendo que eso es malo, hay que traer, pero a mí no me gusta. Mi esposa siempre me dice, ponte eso, y le digo, no me gusta, me da mucho calor y me siento morir ahí, ahogar ahí cuando traigo todo eso, ¿no? Pero bueno, no, tampoco estoy juzgando al que trae su traje, me gusta ver a la gente que traiga su traje, pero a mí casi no me gusta mucho. Por lo mismo de que no estoy acostumbrado, ¿no? Pero fíjense cómo veían ellos al apóstol San Pablo. Le voy a pedir a mi hermana Ana que ponga la nueva versión internacional, pero el 10:10 de Segunda de Corintios. Miren cómo decían del apóstol. Segunda de Corintios 10:10. Dice, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Fíjense lo que le decían del apóstol. Amén. Amén. Otra vez, un momento también nos compararon con otro pastor. Oye hermano, y usted no impone como el otro. Le dije, ¿cómo es el otro? Es que ese sí impone. Y le digo, pues es que yo no sé, Dios no me mandó a vivir en apariencia, sino que a predicar su palabra. ¿Verdad? Que dice, esa gente decía, es que Pablo como en su hablar es un fracaso. No sé cómo hablaba él y le decían, eres un fracaso, Pablo. Amén. Pero él dice, es que nuestras armas de milicia no son de este mundo. Por eso se dan cuenta que cuando Dios pone a un predicador, la mayoría de los predicadores no son gente, no somos profesionistas. La mayoría somos gente que si apenas tenemos prepa, y si apenas tenemos un semestre de universidad, si apenas tenemos primaria. Amén. Entonces, y a veces la gente quiere ver eso, pero en realidad eso para Dios eso no lo impresiona, no le impresionamos a Dios con todo eso, sino que Pablo quería mostrarles. Por eso cuando se acuerdan que en Primera de Corintios, cuando en el capítulo 3 él dice, cuando llegué con ustedes no llegué con sabiduría. No llegué con sabiduría de este mundo, sino que llegué con ustedes con el Cristo crucificado. Que yo quiero que vean ustedes cómo estaba pasando, por qué Pablo empezó a defender su ministerio. Y a veces esto es locura, porque debería no el ministro de defender su ministerio, pero a veces hay que defenderlo, y es lo que él hace. Amén. ¿Por qué? Porque por ejemplo, aquí en esta iglesia, habían hermanos que lo estaban atacando a él, lo estaban menospreciando, y eso confundía a los demás.
Y por eso él tomó 4 capítulos para defenderse. Entonces nosotros debemos aprender a conocer a nuestros hermanos en la nueva creación. No importa si es chaparrito, gordito, alto, flaco. No importa. No importa cómo se viste. Sino que tenemos que saber que tanto él y nosotros somos la nueva creación. Somos la nueva creación. Ahora, no estamos diciendo que podemos vestirnos como queramos, ¿no? La Biblia habla de un decoro, de vestirnos decentemente. O sea, no estamos hablando de que de vestirnos como queramos, que hay hay una forma, me acuerdo de alguien que decía que ser pobres no es ser sucios, dice, ¿verdad? Yo me acuerdo, alguien más me dijo a mí hace tiempo cuando estábamos joven, decía, hermano, ya deja descansar porque siempre traía yo una sudadera que siempre me gustó. Todo el tiempo la traía yo y me decían, hermano, ya deja descansar esa sudadera. ¿A algunos de ustedes les gusta? Hay algo que nos gusta siempre, ¿no? Y siempre nos gusta a uno traer. Yo traigo en estos días también, aquí en este tiempo he traído una camisa que me gusta mucho. Y siempre lo traigo, y alguien podrá decir, hermano, ya deje descansar. Y sí tiene razón, pues, pero usted sabe que aún es más nosotros, los zapatos que compramos, ¿no? Y nos regalan nuevos y lo deja uno el nuevo ahí guardado ahí, y ahí sigue uno con él. O también, ¿no? O las ollas o los platos que se le regalan a la mamá. ¿Y qué hace? Ahí guardado ahí en la alacena. Y sigue usando los viejitos que tienen, ¿no? ¿Verdad? Así somos, pues, pero volviendo al punto, es de que debemos de ver a todos los hermanos en la nueva creación. Es el punto de Pablo, que no menospreciemos, que no miremos según las apariencias de las cosas, sino que tenemos que amar a los hermanos, respetarlos y decirles que, como decía yo hace rato, que todos ustedes son especiales. Son muy especiales, son muy importantes. Si me dijeran a mí, hermano, ¿cuál hermano le cae más bien a usted? ¿Qué hermano es su favorito? Yo diría que Aarón, que Chuchito, que Carmen, que Fabio, que Toño, y así te daría todos los nombres, ¿verdad? Porque debería de ser eso, así debería de ser. Amén. Todos deberíamos de no tener favoritos, sino que ver a los hermanos como Cristo los ve. Amén. Entonces, la apariencia está relacionada con la hipocresía. Ahora, nos va a llevar un poquito más Pablo. La apariencia está relacionada con la hipocresía. ¿Qué es apariencia? Aspecto o parecer exterior de alguien o algo. Y de ahí viene la palabra aparentar. Está aparentando. Aparentar es manifestar o dar a entender lo que no es o no hay. Amén. No debemos vivir en apariencia. Y eso era lo que hacían los que Pablo los llama irónicamente grandes apóstoles, porque en ese tiempo, en Corinto, llegaba gente, no solamente Pablo entraba ahí, aunque él fue el primero en entrar con ellos, pero después entraban los judaizantes que aún se autonombraban grandes apóstoles. Y él dice que esos entraban en apariencia y muchas veces en hipocresía. Y por eso nos quiere enseñar a nosotros que no seamos gente de apariencia ni de hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es decir, hipocresía es fingir o aparentar lo que no siente o fingir ser lo que no es. En griego esta palabra tiene otro significado. Significa actor o actriz. ¿Quiénes son los que son hipócritas en la tele? Los actores, ¿no? Así dice en griego. Y ellos, sí, porque, bueno, la inocencia de uno como niño, ¿no?
Y a veces mi esposa se ríe de mí porque cuando nosotros éramos niños no teníamos tele, no conocíamos lo que era tele. Entonces ya tenía yo como 12, 13 años, pero aún tenía la mente de niño, ¿no? Porque me acuerdo que fui a un lugar ahí, en un pueblo, y ahí estaban los de la casa viendo la película y se veía desde afuera de la calle y me paré ahí a ver y era Vicente Fernández en la película. Lo mataron, hermano, bien triste, regresé. Lo mataron en la película. Lo mataron, ¿no? Entonces, pero ya otro día voy a otro lugar y ahí estaban viendo otra película, pero ya estaba vivo ahí. No, y bien, no sé, yo llegué a la casa, mamá, no se murió Chente. Ahí la otra vez lo vi. Imagínense, ¿no? Porque no teníamos tele. Ahora mis películas son de esos todos de blanco y negro porque no los vi de niño, pues. Y dice mi esposa, estás viendo otro estreno. Y no, la cosa es calmada, ¿verdad? O sea, pero ahora todo eso lo veo porque me gusta verlos porque están más tranquilos, ¿no? Entonces, un mismo saca una pistola y tira 50 veces con la misma y no nunca cambia de balas, ¿no? Bueno, a lo que voy es de que todo eso son actores, pues, y uno a veces se lo cree, ¿no? Se lo cree y esos son actores, ellos aparentan, eso es hipocresía, porque ellos están actuando, están haciendo algo que no es real. ¿Me explico? Amén. Entonces, eso es hipocresía. A pesar de que la apariencia y la hipocresía son distintas, están relacionadas. Es por eso que el apóstol Pablo quería que los hermanos no lo tuvieran a él como alguien que militaba solamente en la carne, aunque él estaba en la carne. Versículos 3 y 4, de ahí de 2 de Corintios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, porque a veces nuestros familiares nos dicen, oye, tú eres cristiano, pero ¿qué se ve en ti? No, a veces nos dicen. Y sí, tenemos el mismo, ¿verdad?, aspecto, ¿no? Pero fíjense lo que él dice, el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces lo que Pablo les está diciendo que él no vivía una apariencia. Dicho en otras palabras, él no era hipócrita, porque sí había gente que actuaba, entraba con los corintios y actuaba. Eran actores, actrices, no vivían realmente lo que ellos hablaban. Pero en cambio Pablo dice, he aquí el modelo de alguien que vive a Cristo. Amén. Por eso, cuando él se introduce en el 10.1, mire lo que dice el 10.1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado. ¿Qué es osado? Valiente, atrevido, ¿verdad? Para con vosotros. Es que Pablo es como nosotros. Por ejemplo, ustedes, ¿a cuántos de ustedes no le dijeron a sus hijos, sabes qué? Llegando a la casa te voy a dar 3? Y esto usted lo dice quizás por teléfono o por WhatsApp. Bueno, en ese tiempo no había con Pablo, pero ahora nosotros, a lo mejor usted supo que su hijo hizo algo y usted dice, llegando a la casa y le manda con una carita enojado ahí en WhatsApp, ¿no? Y llegando te voy a dar 3. Pero llega usted a la casa, ¿qué hace? Ya no le da los 3. O si va a dar los 3, pues ya no es tanto como usted le escribió. ¿Me explico? Así era Pablo. O sea, Pablo vivía a Cristo. Porque por un lado, Cristo sí condena, Dios sí condena las fallas, los pecados que nosotros hacemos. Pero por otro lado, Él también tiene amor. Nos considera a nosotros. Porque sabe que somos pecadores. Pero ahora, algo que Dios hace es de que no queda nada sin castigo ni disciplina. Él sí lo hace. Por eso Él dice que al que ama, lo disciplina. Amén. Entonces, a Pablo lo estaban acusando de esa manera. Pues que no lo entendían de que, sí, hablas muy duro, eres muy gallito ahí por medio de cartas, pero cuando llegas aquí, no dices nada. Es que él vivía a Cristo.
Por eso les digo que no entendían las dos partes de Pablo. Nosotros debemos de aprender eso, debemos de condenar el acto, debemos de reprender el acto, la falla, el pecado, pero también por otro lado dice que tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros porque también nosotros podemos ser tentados. Es lo que dice Pablo, ¿no? Por eso algunos decían, ¿por qué no viene el mismo Pablo y nos dice en nuestra cara lo que está diciendo en sus cartas? Por eso el 10, ¿recuerdan? En la Nueva Versión Internacional leímos, ¿no? Dice, pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Hermano, Pablo cuando él escribió no estaba hablando, no les escribió doctrinas ni enseñanzas, ni tampoco él escribió fórmulas de cómo ser un cristiano que trata de cumplir la ley para agradar a Dios, sino que él está mostrando cómo se vive a Cristo. Es decir, él se presenta como un modelo y dice, ¿saben qué? Quiero que ustedes vivan así. Y en 1 Corintios él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Pablo, cuando él entraba con ellos, no entraba hablando bonito, sino que él una realidad, una vida, un testimonio de vida, es lo que se ocupa. Por eso Pablo dice que él no aparentaba, no vivía en apariencia, ni en hipocresía. Hermanos, yo sé que allá en el mundo, y así venimos, llegamos nosotros a la vida de la iglesia, y porque hay mucha apariencia, usted no me deja mentir, todos nosotros venimos de allá y allá mucha hipocresía. Y cuando llegamos a la iglesia, no crean que la hipocresía se quedó allá, llega con nosotros. Por eso Dios tiene que tratar ese punto. Tiene que tratar con nosotros, porque traemos mucho mundo, traemos cosas del mundo y eso tiene que ser erradicado, pero Pablo se pone a él de una manera de cómo se puede erradicar eso, es viviendo a Cristo. El Señor Jesucristo, Él no vivió en apariencia. Dice la Biblia que, es más, Él dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice el mundo? No seas menso, no te dejes. En cambio, Cristo dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hermano, llegará un momento en que todos nosotros, en nosotros se vea eso. Pablo, él no llegaba para impresionar como el gran apóstol. Él llegaba con los corintios en humildad, como no sabiendo nada, pero sabiéndolo todo, porque él llevaba a un Cristo poderoso. Después del Señor Jesucristo, el ejemplo más grande que tenemos de una vida cristiana es el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue la persona que Dios le concedió el privilegio de vivir la vida de Cristo. Y nosotros deberíamos de estar empeñados en eso, en ese privilegio. Nosotros deberíamos de anhelar todo el tiempo en nuestro corazón de vivir a Cristo de la manera que Pablo vivió. Amén. Mire, cuando nosotros empezamos realmente a hacer se hace una realidad de nosotros eso de vivir a Cristo, podemos decir a los hermanos, es más, usted puede decir a sus hijos, hijos, hagan como yo. Hermanos, hagan como yo porque yo imito a Cristo. Todavía no nos atrevemos a decir eso, pero yo anhelo eso, hermano. Yo deseo, porque Pablo sí lo dijo, imitadme a mí, así como yo a Cristo. O sea, eso sería un testimonio poderoso para nuestra familia, para los que donde vivimos, los que nos ven, con los que pasamos tiempo, ¿no? Entonces, fíjense que era tanta la acusación que hacían al apóstol que él tuvo que escribir el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9 de 2 Corintios 10. Vamos a leer 9 y 10. Para que no parezca que como que os quiero amedrentar por cartas. Ese no era su deseo, su intención. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es que Pablo entendió a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de que hemos ya hablado mucho que
todo lo que hagamos en la vida de la iglesia debe hacerlo con gracia. No es por nosotros. En una ocasión él dijo, antes he trabajado, en el capítulo 11 creo que vamos a llegar en la siguiente mensaje, y él dijo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Entonces cada lugar que donde llegaba Pablo, él no se fijaba en su fuerza, en su vigor, en su forma de ser, sino que él llegaba débil, humilde, sin aparentar ser algo, ¿no? Y porque él entendió que en la debilidad se ve el poder de Dios, se ve la fuerza de Dios. Dice que cuando somos débiles, somos fuertes. Entonces tenemos que aprender a Pablo. No, mire hermano, porque tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que hablarlo. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo. Un día fuimos a visitar una iglesia allá en California, allá por Red Bluff, California. Y íbamos con todo el pastor y toda la iglesia, íbamos un buen grupo. Y cuando llegamos ahí, y ya los hermanos que nos iban a recibir ya nos tenían comida ahí, nos dijeron, hermano, pasen a comer. Pero no estaba el pastor de esa iglesia. Después llegó. Ya cuando estábamos entre todos ahí, llegó diciendo, ¿y dónde está el pastor que viene de Washington? O sea, hablando del pastor Cayetano, ¿no? ¿Y dónde está? Y yo estaba a un lado del pastor, le dije, aquí está. Porque regularmente un pastor, vuelvo al punto, no estoy en contra de que se use el traje, pero a veces los pastores cometemos el error de que nos vamos a un rinconcito y ahí estamos solitos ahí, ¿no? Y no queremos mezclar con los hermanos, y eso no es correcto. Y a mí me gustó eso porque pasó cuando, ¿se acuerdan de Salomón? Salomón cuando fue a visitar una reina, y esa reina llegó y dijo, ¿dónde está el rey? Porque cuando llegó ella al reino, dice que Salomón hizo que todos sus sirvientes se vistieran de gala, tuvieran sus vestidos como, o sea, elegantes pues. Y cuando llega la reina dice, ¿y dónde está el rey? No podía distinguir porque todos estaban iguales. Esa es la idea de que nosotros no tenemos que tener una apariencia, de que el ministro de Dios ni los creyentes debemos de tener una apariencia, ni los ancianos ni los diáconos, sino que todos, hermano, debemos de vivir a Cristo, y Cristo es humilde. Siempre me gusta repetir esta frase, y lo voy a seguir repitiendo porque me gustó tanto. No es lo que comes, sino con quién comes. Cuando nosotros nos reunimos a comer, deberíamos de practicar eso, porque es lo que hace Cristo. Que no lo acusaban de que él que comía con pecadores y publicanos. Porque Cristo no hizo acepción de personas, él no fue hipócrita. Él fue una persona real, humilde, él se juntaba con las personas. Así nosotros no debemos de juzgar según las apariencias. Tenemos nosotros que, hermano, considerar a toda la iglesia y no aparentar nosotros ser lo que no somos. Hay un hermano que él me enseñó muchas cosas en otro tiempo, y él me decía, hermano Lalo, sea auténtico. No trates de ser lo que tú no eres. Y aún me acuerdo otra ocasión que me dijo a mí, ¿y cómo vas con el inglés? Pues, que trataba de impresionar, pues yo pienso que un 6, un 7, hermano. Del 1 al 10, un 6, un 7. Imagínense un 6, un 7 en el inglés, ¿no? Ok, dijo. Léeme esto. Me dio un escrito en inglés. Y empecé yo a leerlo, ¿no? Y me dijo, para. Eso es ser hipócrita, me dijo. Porque yo trataba de hacer el acento como los americanos que hablan el inglés, ¿no? Y no, porque
nosotros que hablamos el español, hay un acento que nosotros lo manejamos. Y los que nacen allá es otro, tienen su acento. Entonces, y él me dijo, hermano, sé tú auténtico, sé tú real, no trates de ser alguien, algo que tú no eres. Y le estoy platicando esto porque fui formado en esa manera. Por eso, sí, a veces no crean que el hermano bien humilde, no, a veces aparento ser lo que no soy. Pero hay algo en mí que dice, hey, hipócrita, actor, tú eres un actor. Porque a veces, porque no solamente es tratar de ser una persona que impone ser grande, sino no solamente podemos aparentar, sino que también humilde, como que no no quebramos un plato, pero, ¿verdad? O sea, no, o sea, hermanos, ser auténticos. Es lo que Pablo, porque Cristo es auténtico. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso todo le impresiona. No es que lo impresionaba, sino que eso los cautivaba. Los cautivaba porque dicen, hasta los niños, hermano, los niños seguían al Señor. ¿Se acuerdan que un día fueron a verlo? Querían tocarlo, dice la Biblia. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los reprendieron y los quitaron de ahí. Y él dijo, hey, no hagan eso. Dejen que los niños vengan a mí. Imagínense qué clase de vida que él tenía. Porque nosotros a veces los niños, en vez de que vengan a nosotros, se van. ¿Verdad? Nosotros, porque hay algo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que recibir a los niños. Los niños son importantes, son importantes y deben ser importantes para nosotros en una iglesia local. Amén. Gracias a Dios a mí me siguen los niños. Aunque en otro tiempo les confieso, he cometido errores. No hay errores, pero me acuerdo que un hermano, está un bebé ahí y él le hacía caritas, pero lo hacía con gracia. ¿Y sabe qué hacía la bebé? O bebé se reía de sus caras, le hacía. Y me gustó eso y yo me acerqué y le quise hacer caras, hermano. Lloró la bebé. Es que necesitamos todo con gracia, pues. O sea, yo quise hacerlo, pero necesitaba gracia. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender porque, por eso él dice, ustedes miran según las apariencias. En esa iglesia había un líder o un cristiano poderoso que estaba en contra del apóstol Pablo y era fuerte en su enseñanza con los corintios, porque miren lo que él dice en el versículo 11. Por eso está diciendo que Pablo defiende su ministerio. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona. ¿Se dan cuenta que había una persona ahí? A lo mejor era un maestro, un líder, que estaba diciendo, y no sé, a lo mejor hablaba de Pablo, que Pablo era débil, que era, como decía la otra versión, era, como orador era un fracaso, no sé. Y él dice en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Se le subió el tono a él. Sí, porque estaban diciendo que era débil, no era fuerte, que por cartas muy gallito, pero que en persona como que no, ¿verdad? Pero él dice, no, si quieren yo puedo ir con vara. ¿Se acuerdan cuál leímos el otro día en 1 Corintios? Cuando se acuerdan que dijo, ¿qué prefieren? ¿Que vaya con amor o que vaya con vara? ¿Se acuerdan? Entonces, Pablo, lo contrario a todas esas personas que se oponían a él, lo fuerte de él era que todos viviéramos a Cristo. Pablo insistentemente dice, vivan a Cristo, vivan a Cristo. Por eso en esta iglesia local no ponemos reglas, ni mandamientos, ni cosas de cómo se tiene que vivir, sino lo único que les pido a ustedes que digan, les predico la palabra y nosotros tenemos que aprender a orar, Señor, vive tú a través de mí. Vive a través de mí. Dame de tu gracia para este día. Porque solamente Cristo puede vencer todos los obstáculos,
todas las tentaciones que vengan a nuestra vida. Porque si usted dice, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, lo hacemos. Entonces necesitamos que Cristo viva en nosotros y de esa manera nosotros vencemos toda ley. Porque cuando vivimos a Cristo, ahí salen los frutos del Espíritu. Amor, gozo, templanza, mansedumbre. Todos esos frutos salen y dice que contra tales frutos no hay ley. Amén. Entonces, hermanos, él fue muy insistente. ¿Se acuerdan que en Filipenses él dijo, para mí el vivir es Cristo? En Gálatas él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, en todo esto que estamos hablando, hay dos cosas que el apóstol quiere que nosotros captemos. Aquí en 2 Corintios 10 hay dos cosas. Primero, no debemos de mirar las cosas según la apariencia. No miremos las cosas según la apariencia. Amén. Número 2, ni tampoco debemos llevar una vida en apariencia. Dicho en otras palabras, no debemos llevar una vida en hipocresía. Tarde que temprano va a salir a la luz. Amén. Por eso, ¿para qué esperarnos así? ¿O para qué llevar una vida así? Mejor vivir. Por eso les vuelvo a repetir, cuando llegamos a la vida de la iglesia, no crean ustedes que no haya hipocresía, porque de ahí venimos. Pero aquí Dios nos prometió salvar. Dios prometió erradicar toda esa hipocresía. Por eso los del mundo nos acusan a nosotros y nos critican y nos dicen a veces, ustedes son puros hipócritas. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Los cristianos puro hipócrita. Y nosotros le hemos dicho, sí, cierto. Y hay un lugar, ahí cabes tú si vas también. ¿Por qué? Porque realmente cuando llegamos a la iglesia, no crean que llegamos siendo personas ya perfectas. Hermano, nosotros todavía en apariencia, pero Dios se está encargando de cómo ayudarnos a nosotros a que seamos personas auténticas, personas reales, que vivimos a Cristo. Solamente Cristo es real. Amén. ¿Se acuerdan que Juan dice que y vimos su gloria? Gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de realidad, de verdad. Pero en griego en el original es realidad. Amén. Perdón. Vivir de apariencia es presentar algo lo que uno no es. Entonces dijimos que la apariencia va de la mano con la hipocresía. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros comprendamos, que no debemos ser creyentes de apariencia ni de hipocresía. Tenemos que, cuando oramos, tenemos que ir al Señor y decir, Señor, ¿cuánta hipocresía hay en mí? ¿De 100 cuánto, Señor? ¿O de 10 cuánto, Señor? Si Él te dice, mira, ya he trabajado en ti, nada más te queda 1. De 10, del 1 al 10, 1. ¿Y qué tenemos que decir? Señor, sigue trabajando en mí. Pero si Él te dice, ¿sabes qué? Tienes 10 todavía. Y no es para que te asustes, no es para que digas, entonces no, esto no es para mí, es para que digas, Señor, trabaja en mí. Ayúdame. Vive tú a través de mí, porque si tú no me cambias, te voy a seguir ofendiendo. Voy a seguir siendo una persona que vive en apariencia. Amén. Veamos el contexto de cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la hipocresía. Vamos a Marcos 8, versículos 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21. Miren lo que dice. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No, ni nosotros entendemos qué está diciendo aquí, ¿verdad?
Pero vamos, porque él agarró de esto, porque él habla de la levadura. Cuando se habla de apariencias, cuando se habla de hipocresía, el Señor Jesucristo claramente nos dice que la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes es su hipocresía. Y vamos a ver hoy qué es la levadura. Aquí Dios usa dos grupos para mostrarnos lo que es la apariencia. Porque los fariseos, ellos aparentaban ser muy piadosos. Que no dice la Biblia que se paraban en las esquinas, en las plazas, de las plazas, y oraban y como, ¿no? Y ellos aparentaban ser a los que guiaban a los judíos. ¿Y qué representa Herodes aquí? Herodes aparenta ser una política defensora del pueblo, y que él estaba por el pueblo y para el pueblo y por el bien de los pobres, no, o por el bien de México, primero los pobres. Imagínense todo lo que hablan, pues. Yo quiero que ustedes vean de dónde viene todo eso, dónde usted ha escuchado todo eso, allá, afuera en el mundo. Veamos cómo Dios condena la apariencia y la hipocresía. Porque el Señor llamó hipócritas a los fariseos. ¿Se acuerdan? Un día, hipócritas, generación de víboras. Porque ellos eran religiosos. Y no solamente a los religiosos, sino también a los políticos, Él los llama hipócritas. Entonces usted debe de saber que la religiosidad y la mundanalidad que es la política son hipocresía. Estos grupos tienen una apariencia nada más, no hay realidad en ellos. No es cierto. Ustedes no me dejarán mentir cómo está la situación hoy día, aquí en nuestro México. ¿A poco no hay apariencia? El candidato que se está postulando para algo, ¿qué está haciendo ahorita? Bueno, eso también, pero fíjense lo que están haciendo hoy. Se van con las personas pobres y se toman una foto, comiendo con ellos. ¿Verdad? Hasta en visitaxi andan. O sea, imagínense, hermano, lo que están haciendo hoy. Pero pasando ese tiempo, ¿qué va a pasar? Se acaban los pobres, ya no saben. Imagínense, hermano, eso es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Amén. Que nosotros no vivamos eso. Por eso en la iglesia no debemos ser políticos. ¿A quién le va a usted en estas elecciones? No. Y si va a votar, el voto es libre y secreto. Amén. No tiene que ser, vote por mi gallo, porque no. No, hermano. Aquí nosotros debemos de tener cuidado porque todo eso es apariencia. Eso es hipocresía. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si alguno de ustedes tiene algún favorito, se inclina hacia alguien, se va a ofender con lo que le estoy diciendo. Pero entonces usted no ha entendido que eso es levadura. Por eso el Señor dijo, cuidados, guardad de la, ¿cómo dijo? En el 8:14 y el 15, 8:15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El Señor lo advierte porque Herodes representa a la política, a la mundanalidad, y los fariseos representan a la religión. Nosotros no debemos ser religiosos, debemos ser cristianos, pero no cristianos tampoco de palabra, sino de hechos. Gente que está todo el tiempo, todos los días orando, Señor, vive a través de mí, Señor, quiero vivirte a ti, Señor, dame de tu gracia, Señor, cámbiame, Señor. Solo tú puedes hacerlo y no tratar de ser alguien que en verdad no somos. Amén. Hermanos, debe haber un temor en nosotros de no ser un fariseo. El fariseo solamente señala, juzga, aún impone o dice qué tienen que hacer, pero no lo hace. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no hagan como ellos, porque ellos dicen y no lo hacen, porque ni con un dedo quieren mover lo que ellos quieren que se haga? Amén. Debe haber un temor en nosotros de no ser un herodiano, un político mundano. Porque ahí en esos dos grupos uno no puede vivir en hipocresía, uno vive con levadura. Hermano, miren lo que está pasando, abramos nuestros ojos. Los mexicanos, pero nosotros sí somos cristianos, ¿no? Somos de Cristo, somos celestiales, pero fíjense cómo están los mexicanos. A causa de lo que está pasando en la política, de la religión, se matan.
Pero ¿qué cree usted que hacen los cabecillas? Los que son cabecillas, los que son líderes de todas esas. Al rato se juntan para comer. Y el pueblo, bien peleado. Entonces vean lo que es apariencia, lo que es hipocresía. Dios no quiere eso en su iglesia. Hermano, nosotros tenemos, no estoy diciendo que no vamos a fallar. Fallamos, pero tenemos Cristo en nosotros hace que busquemos a nuestros hermanos, nos reconciliemos con ellos. Amén. Y es porque hay una vida real en nosotros. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y sabemos que el pan es Jesús. Entonces los discípulos, al oír a Jesús y decirles que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los mundanos, ellos creían que estaba hablando del pan físico, pero él estaba hablando en parábola. Pero sus discípulos eran descuidados y no le entendían. Y el 16 y 17 sigue diciendo, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. El 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Fíjense, ¿cuántos panes llevaban en la barca? Uno nada más. Pero cuando él alimentó los 5,000, ¿cuántos panes había ahí? Habían 5, ¿no? Y él los multiplicó y dice que lo que sobró, recogieron muchas canastas, ¿no? Ok. Vamos a ver porque él nos quiere enseñar algo aquí. Aquí el pan, el único pan representa a Cristo. Él está diciendo, ¿sabe qué? No hay muchos panes. Aquí hay un solo pan. Y ese solo pan soy yo. Ese pan era Cristo. Por supuesto que ellos llevaban un pan, o sea, literal. Dios arregló, preparó todas estas circunstancias para que solamente hubiera un pan. Porque Él siempre usaba todo eso para enseñarnos a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ¿se acuerdan que les he dicho? Hermanos, tengan cuidado lo que escuchan, dónde lo escuchan, de dónde viene, porque esos son panes. Y a veces nos confunden, es que el pan de lejos sabe muy rico, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí, pero a veces nos confundimos. Tengamos cuidado porque hay un solo pan, hay un solo pan. Entonces, porque Él quería enseñarles lo que es la apariencia y la hipocresía. Entonces Él soberanamente arregló que solamente llevaran un pan. No llevaban 2 ni 3, sino un pan llevaban. ¿Se acuerdan que Él dijo en otra parte, yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Entonces Él les iba a dar una lección y nosotros tenemos que aprender esta lección. Pero volvamos al punto de 2 Corintios 10, que nos dijo Pablo que no miremos a los hermanos según la apariencia. Es decir, que no los veamos según la carne, porque acuérdense que el otro pan es pura apariencia, pura hipocresía. ¿Qué es hipocresía de acuerdo a todo lo que está hablando el Señor aquí? Y de Pablo. La hipocresía es ponerle levadura a Cristo. Levadura a Cristo. ¿Cuántos ustedes han probado pan sin levadura? ¿Algunos de ustedes alguna vez lo han probado? En un día de Santa Cena lo vamos a probar. Para que ustedes vean lo que es un pan sin levadura y lo que es un pan con levadura. Hay una gran diferencia. Amén. De hecho, el pan con levadura toma una forma, se esponja. Si no le ponen levadura al pan, no se esponja. Pero ¿cuál tiene más apariencia o más bien, cuál compraría usted? ¿El que se ve esponjadito o el que no tiene levadura y se ve así? ¿Se dan cuenta? Como que el otro pan, las cosas que tienen que ver con la religiosidad y la política son más atractivas. Por eso es que caemos, por eso Dios dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes, de la política. Hermanos, nosotros no podemos ponerle levadura a Cristo, porque al ponerle levadura a Cristo nosotros nos volvemos solamente apariencia e hipocresía. Porque no hay nada de realidad.
¿Cuántos de ustedes han comprado, bueno, todos compramos pan, ¿no? Pero el otro día me dijeron ahí en la panadería, tenemos una concha súper gigante, ¿se lo quiere llevar? No, sí, pues me va a durar varios días. Llego a la casa y empiezo a partirlo, todo adentro hueco, hermano. Hueco. No tenía, y eso nomás porque se esponjó y se veía grande. Es lo que está diciendo él. Cuando le pones levadura, parece más atractivo, pero no tiene ninguna realidad. Por eso nosotros, en nuestras enseñanzas, en nuestro hablar, que sea Cristo auténtico. Y es lo que hemos procurado hacer aquí. No tratamos de adornar lo que hablamos, sino dar la palabra como es. Amén. Y ustedes deben de orar para que Dios me ayude a mí. Porque no estoy diciendo que no la riego a veces, la riego, pero en mi corazón hay una intención genuina de bendecirles a ustedes, de ayudarles a ustedes a vivir a Cristo. Amén. Por eso no hacemos otra cosa más aquí que vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo. Oremos, digamos, Señor, concédeme vivir tu vida. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 11:5 para ir aterrizando nuestro mensaje. Porque Pablo estaba hablando de su autoridad. Pero acuérdense que hay un pan. Llevaba un solo pan en la barca. 2 Corintios 11:5. Fíjense lo que él dice. Está defendiendo su ministerio y dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Cuáles son los grandes apóstoles aquí? ¿Será Pedro, Jacobo? No, los que entraron a confundir a los corintios. Porque acuérdense que en Apocalipsis 2 dice que la iglesia en Éfeso dice que probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Había mucha apariencia. Amén. Y dice el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que había gente que estaba predicando algo totalmente opuesto a lo que Pablo estaba enseñando. Cuando nosotros ponemos levadura, le agregamos algo a Cristo, a su palabra, eso, hermano, eso es poner levadura. Eso es poner levadura. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablemos la palabra. Y ustedes deben tener cuidado cuando escuchan. ¿Qué es lo que están escuchando? Amén. Porque hay levadura. Y eso hace que vivas una vida en apariencia, en hipocresía. Amén. Entonces, Pablo lo que está tratando de evitar es que nosotros leudemos el pan. Y para eso usan una enseñanza como parábola, como metáfora para mostrarnos lo que es leudar el pan. Los fariseos leudaban el pan, no literalmente, sino que ellos, porque ellos usaban la ley para hablar a las personas, pero ponían levadura. Por eso lo que está diciendo Pablo, que ellos leudaban el pan, ya no era algo puro, sino que ponían cosas, le añadían cosas. El pan es la palabra y Cristo era la palabra encarnada, pero ellos estaban leudando la palabra. Por eso Él les dice, ustedes son hipócritas, porque leudan el pan. Ustedes le agregan algo a la palabra. Ustedes están queriendo enseñar lo que yo soy, pero no saben ni conocen lo que están hablando. Ustedes son pretenciosos, ustedes están tratando de guiar al pueblo y enseñarles, pero ustedes les están enseñando otro Jesús. Hermanos, por eso aquí nosotros creemos en la ley que Dios le dio a Moisés, porque la ley está hablando de Dios. Pero hubo un cambio de transición. Por eso en esta iglesia, si yo empiezo a poner reglas y a decirle, hermano, esto se debe hacer y esto no, hermano, ya estamos poniendo levadura. Porque eso no nos va a llevar a hacer algo, a hacer una realidad, sino una apariencia. Porque vamos a tratar de cumplir algo que no se puede. Y es lo que Él está tratando de evitar. Entonces, vamos a leer otro pasaje para aterrizar. Mateo 16, 5 al 12, porque aquí claramente va a decir lo que es la levadura. Por eso debemos de tener cuidado. Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Está diciendo lo mismo, pero aquí nos va a aclarar un poquito más. Versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos
y de los saduceos. Ya no mete a los herodianos, pero saduceos, otra gente que no cree en la resurrección. 7. Ellos pensando dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12. Aquí entendieron. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que ¿qué? Porque hay doctrinas raras, extrañas, que no tienen que ver con Cristo. Amén. Por eso, hermano, tenemos que orar. Hermano, no estoy diciendo que aquí no estamos ya al 100% algo puro. Podemos fallar, por eso todos tenemos la responsabilidad de orar. Señor, ayúdanos, ayuda a mi pastor para que no ponga levadura. Que sea tu palabra, tu hablar puro. Señor, ayúdalo. Y todos nosotros también tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando. Hoy en el internet abundan las doctrinas. Abundan muchas doctrinas. Y si no tenemos cuidado, nos arrastran a nosotros. ¿Y qué pasa? Vamos a venir y confundir a los hermanos. Pues es lo que hacen las doctrinas. No crea que las doctrinas unen, sino que al contrario, hermano, desunen a la iglesia. Amén. Por eso nosotros tenemos, por eso él dice, entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan físico, sino de la enseñanza de los fariseos, religión, y los saduceos, gente que no tiene fe. Amén. Entonces, hermanos, todos los grupos, sean políticos, sean religiosos, ellos tienen levadura. Hermano, miren, despierten porque ya voy a terminar. Miren lo que está pasando. Les he dicho a ustedes, espero que ninguno de la alianza de los pastores esté, porque no los voy a criticar, pero quiero decirle dónde yo me ando moviendo, pero tengo cuidado. Fíjense. Ustedes dirán, hermano, ¿por qué andan en la alianza? Entonces, mire, es que Dios quiere que yo les ayude a ellos, porque son nuestros hermanos. Pero si yo me salgo, ya no quiero nada con ellos tampoco, porque entonces debo demostrar misericordia. Algo Dios quiere, por eso nos tiene ahí, porque si hay cosas raras y dicen, no, mejor me quito. No, pero son nuestros hermanos, tenemos que orar. Y ¿se acuerdan que aquí en la oración del martes, del lunes he dicho, oremos por la alianza de pastores? Son nuestros hermanos, porque ellos tienen a Cristo. Ok. Ahorita está moviendo, como está eso de la política, ¿qué hacen todos los candidatos? Queremos tener una reunión con ustedes. Y fíjense, hermano, que en eso sí no estoy yendo, en eso, porque eso es fuera, cada mes tenemos una reunión, pero esas reuniones que les digo, eso es afuera, porque así quedamos, pues. La alianza de pastores no tiene que, ningún político tiene que venir, solamente cristianos, gente con el propósito para el cual es la alianza. Y si los políticos quieren reunirse con nosotros, que pongan otro día, y los que quieran ir, que vayan. Ok. Entonces lo que está pasando es, y lo que cae uno, fíjense, dijo el líder de la alianza, dijo, hermano, ¿quiénes quieren ir a platicar con el político? Porque nos citó a tal día. Y uno dijeron, hermano, apúnteme a mí, yo voy. Y otro hermano dijo, hermano, ¿y habrá desayuno? Con eso ellos cautivan a nosotros. ¿Son astutos, sí o no? Con eso, hermano, y me sorprendió, no estoy criticando, sino yo quiero que ustedes vean cómo nos atrapan a nosotros. ¿Habrá desayuno? Y dijo el líder, el hermano que lleva liderazgo, dijo, solamente habrá café y pan. Entonces no. Yo no sé, no dijeron nada, pero pensé, ¿no? O sea, si vamos a ir, que valga la pena, ¿no? Pero imagínense cómo esas son cosas que ponen para que captivarnos, hermano. No solamente a los cristianos, sino a todos los mexicanos. ¿Qué abunda? Bueno, ahorita no sé si abunda, pero me acuerdo que en el año 92, algo así, estaba viviendo con mis tíos allá en Naucalpan y nos llevaron a la Ciudad de México, al centro, al Zócalo. Y me acuerdo que en el camino nos dijeron, tenga su torta y su frutzi.
Ahí bien contentos, ¿no? Ahora creo que, no sé, ya, bueno, usted ni sabe porque no va, pero yo tampoco sé, pero yo sé que algo han de dar, ¿no? A la gente que va a las marchas, todas esas cosas. Bueno, volvamos a nuestro punto, pero ¿se dan cuenta lo que tenemos que guardarnos de la levadura? De cosas, hermano, que no nos van a llevar a nada. ¿Qué nos van a enseñar los políticos? A vivir en apariencia, a vivir, como dijo, ¿quién dijo hace rato? ¿Cumplen? No, pero no cumplen. Prometen y no cumplen. Señores, les prometemos que les vamos a construir un puente. Señor, ni río tenemos aquí en Tultitlán. Les prometo en construir un río. Imagínense todo el engaño, pero esos son levaduras, hermano. Todos nosotros tenemos que tener cuidado. No solamente ellos, hay grupos religiosos que tienen doctrinas. Si no tenemos cuidado, esos son conceptos de apariencia, ¿no? Ok, aterricemos pues. No podemos aterrizar porque hay niebla, hay neblina. Ustedes saben, cuando los aviones vienen y quieren aterrizar, es lo que quiero aterrizar, pero no puedo. Bueno, les decía yo que si nosotros tenemos el concepto de que nuestros hermanos en Cristo viven según la apariencia, no podemos contribuir en nada para ayudarlos. Hermano, oigan bien, cada hermano que viene a nosotros, cada persona que viene a nosotros, nosotros debemos estar convencidos que son de Cristo y que Dios los envió. Y no tratar al hermano, a la persona, según su apariencia. Cuando una persona viene por primera vez a nuestra congregación, ¿qué tenemos que hacerlo? Creer que Dios lo envió para salvación y que aún son de Él, porque dice que sus ovejas oyen su voz. Por eso cuando tenemos una bonita costumbre aquí en esa iglesia, porque cuando llega un hermano por primera vez, ¿qué hacemos? Siéntase en casa, hermano. Es bienvenido usted aquí. Amén, hermano Martín. Usted es bienvenido aquí. Amén. Él ya lleva algunos días, pero cuando llegó él, nosotros queríamos que se sintiera en casa, en familia. Amén. Es lo que hacemos todos, ¿sí o no? Entonces, si nosotros tratamos a los hermanos en una forma diferente, porque no son de nuestro grupo, entonces nosotros somos como los fariseos, somos como los saduceos, somos como los herodianos. ¿Sí o no? Imagínense, el otro día iba por Coacalco, ahí en el Boulevard Coacalco, ahí por Villa de las Flores. Y estaban ahí las personas ahí y estaban regalando una calcomanía para poner en el carro. ¿Qué hubieran hecho ustedes si en mi carro hoy en la mañana hubieran visto una calcomanía o esos? Porque regalan hasta esos que ayudan para la sombra, o ¿cómo se llama eso? Le pone usted a su vidrio y ya no entra mucho sol. Pero tiene con un logotipo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sinceramente. Uy, yo no estoy de acuerdo con el hermano. Porque él es del azul y yo soy del vino tinto. O él es del verde y se dan cuenta de lo que causa. Amén. Hermanos, entonces, ¿qué hacen ellos? Es más, si usted va entre ellos y trae otro color, lo van a ver mal. Lo van a ver mal. Por eso en la iglesia no hay política, no hay religión. Amén. La verdadera política viene cuando Cristo regrese. Esa es la verdadera política, lo que estamos esperando. Solamente Jesús puede hacer un cambio. Todos los demás, pura promesa, puras palabras y nada de hechos. Amén. Nosotros tenemos que aprender a tratar a los hermanos no según su apariencia, sino lo que ellos son internamente. Los que ya tenemos tiempo somos de Cristo. Merece nuestro respeto, merece nuestro amor, merecen que, hermano, que nosotros, que se sienta que son parte de nosotros porque somos de la familia de la fe. Somos de Cristo. Y si alguien viene por primera vez, acuérdense de eso. Que no se sienta extraño, que no lo quedemos viendo, porque a veces así pasa, ¿no? Llega alguien nuevo, visita a tu casa y lo que te le quedas viendo. No,
que se sienta parte de la familia. Amén, que se sienta parte de la familia. Entonces, porque es de Cristo, por eso dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces aquí hay un principio establecido y muy fuerte. Un ministro del nuevo pacto debe estar convencido que todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Salvador, esa persona es cristiana y no debe haber prejuicios. Yo no debo de tener prejuicios ni contra un hermano bautista, ni contra un hermano pentecostal, ni contra un hermano presbiteriano, ni contra ningún otro hermano que confiese el nombre de Cristo. Son nuestros hermanos. Todos los hermanos que son de fe deben ser recibidos por nosotros. Y si realmente nosotros somos ministros genuinos, le vamos a ministrar. ¿Qué les vamos a enseñar aquí cuando vengan? ¿Qué creen ustedes? Que tenemos que enseñar, que debemos enseñar nosotros. ¿Qué? El amor de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué lo está enseñando a ustedes? La palabra, pero más que la palabra, a vivir a Cristo. Que vivan a Cristo. Que digamos, vive a Cristo así como yo. No que vive tú y porque yo no, no. Vive a Cristo porque yo vivo a Cristo. ¿Y qué crees? Que tenemos armonía en nuestra casa. Y si hubiesen problemas, nos arreglamos porque hay un Cristo que perdona. Amén. Entonces, de acuerdo a Mateo 16, 5 al 12, la levadura son ¿qué? Las enseñanzas. Tengamos cuidado de las enseñanzas. Por eso Pablo defendió su ministerio. Las enseñanzas externas son levaduras, leudan a Cristo. Toda enseñanza externa, hermano, leuda a Cristo. Hay enseñanzas muy fuertes entre algunos hermanos. Por ejemplo, hay grupos de hermanos que enseñan, hacen mucho énfasis en la vestimenta de las hermanas sobre todo. Y que la hermana debe de hacer esto y esto. ¿Se dan cuenta? Y eso es levadura. Eso es levadura porque realmente, hermano, porque una hermana, porque por ejemplo hay grupos que dicen es que la hermana no debe usar pantalón. Tiene que usar falda o vestido y hasta el tobillo, ¿no? Pero ¿qué cree? Que a veces pasa que la hermana que usa pantalón vive a Cristo y la que, no estoy generalizando pues, puede pasar eso. Por eso no debemos mirar según las apariencias. Ahora, recuerden que hay una regla, pero no es externa. La regla es el Espíritu Santo. Usted viene a la reunión, usted va a ir a un lugar, ¿qué tiene que usted que hacer respecto a su vestimenta? Pregunte al Espíritu. Señor, ¿está bien esto? Aún yo. Sí, Señor, ¿está bien esta camisa hoy, Señor? Y si Él dice, sí, adelante. Señor, ¿quieres que vaya con corbata hoy? ¿O quieres que vaya sin corbata? Y Él tiene que decirlo. Entonces ya no es una regla externa, sino que es, y eso es bonito, ¿no? Que desde adentro te digan lo que tú tienes que hacer. Oh, hermano, eso es vivir a Cristo. Porque cuando nosotros somos religiosos, de estar viendo las apariencias de las personas, hermano, eso hace que nos dividamos. Hace que nosotros veamos mal a nuestros hermanos, juzgamos a los hermanos. Se dan cuenta entonces que es muy importante que entendamos que si queremos ser los cristianos genuinos del nuevo pacto, los ministros del nuevo pacto, los siervos de Dios genuinos del nuevo pacto, nosotros debemos de vivir la realidad, una realidad, un pan, y es vivir a Cristo. Porque cuando uno vive a Cristo, ya no hay apariencia, no hay hipocresía. ¿Quiere usted ser un vencedor? Viva a Cristo, vivamos a Cristo. No, hermano, viviendo a Cristo no hay apariencia. Mire, yo soy un predicador y también ayudo en la alabanza. En la casa, cuando yo voy a preparar mi mensaje, oro al Señor, le digo, Señor, ayúdame, sé tú dándome la palabra. Pero si hubo algo con mi esposa, alguna discusión, algún enojo, ¿sabe qué Él me dice? Sí puedes, pero no puedes, no debes. Y Él en mi corazón me dice, en mi conciencia me redarguye, dice, tienes que ir a arreglar. Y a veces uno dice, pero Señor, pero ella tuvo la culpa. Ella fue la que me dijo mis cosas.
me dijo gordo, por decir, ¿no? Y dice que, y ya vienen los versículos, cuando vienes a dejar tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve con él y ponte a cuentas con él. Ahí voy con mi esposa. Le digo, perdóname. Porque vas a ir a la palabra, por eso me pides perdón. No, él me dijo. Y él, no estoy en paz y no estamos reconciliados. Él me dice que no me va a dar su palabra hasta que yo me ponga a cuentas contigo. Agarro mi guitarra para ensayar, no, ahí estoy ahí. Dad gracias al Señor y Dios, su amor. Y dice, sí, pero acuérdate. Sí, porque con ustedes no me peleo mucho porque nos vemos cada martes, cada miércoles, o cada lunes, o cada domingo, ¿no? Pero con quien tengo más tiempo es con mi esposa. Y sí tenemos problemitas a veces, ¿verdad? O habrá alguien que diga, hermano, yo no, cree que mi esposa y yo, puro amor y miel, puro primavera y verano. ¿Habrá eso? Siempre creo que, pero hay algo, una realidad, ¿no? Hay algo en nosotros que no nos deja estar en paz. O alguien podrá ir a dormir y dice, ya, no me importa si se enojó mi esposa, se enojaron mis hijos, yo me duermo. No. Un cristiano real dice, sí, la hermana Magda, no, pues aunque es mi cuñado, debo de pedirle perdón. Yo creo que Dios va a decirle, pídele perdón. Le echaste mucha sal a la comida hoy para vengarte. Porque a uno así hace, ¿no? A veces se quiere desquitar, ¿no? ¿Y Dios qué hace, hermana Magda? Pídele perdón, es tu cuñado. Ya uno dice, perdóname, Fidel, le eché un poquito de sal, de más. Nada, es un ejemplo. Nada, pero no, yo no soy adivino para decir que así también. Pero hay algo bonito, ¿no? Hay algo en nosotros. Hay algo en nosotros. ¿Verdad, hermana Elena? Mamá, perdóname porque le eché mucho picante. Porque me hiciste enojar, pero perdóname. ¿Verdad? Eso es lo bonito del cristiano, ¿no? Porque no vive bajo reglas externas, sino bajo una regla de adentro. Está el Espíritu ahí, nos anhela celosamente para que vivamos a Cristo. Amén. O usted puede estar enojado con algún hermano. No puede uno estar. Y cuando nosotros nos vemos serios y no nos queremos, hermano. Pero ya cuando nos sonreímos, Chuchito, ¿verdad? Nos sonreímos y podemos amar a los hermanos. Eso es precioso, ¿no? Es lo que Pablo quería mostrar, pues. Lo que otros querían solamente doctrinas, enseñanzas, y él dice, ¿saben qué? Traigo algo mejor, vivir a Cristo. Vivan a Cristo porque yo vivo a Cristo. Imitadme a mí, así como y yo a Cristo. Amén. Precioso, ¿no? La palabra de Dios. Amén. Entonces, guardaos pues de la levadura. Guardemos de la levadura. Porque eso nos trae a vivir una apariencia y finalmente una hipocresía. Amén. Si llegamos 100% hipócritas a la iglesia, Dios tiene que ir quitando hasta que lleguemos al cero. Así como es Él. Amén. Amén, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Señor, ayúdanos, Señor, a guardarnos de la levadura. Ayúdanos, Señor, líbranos de llevar una vida en apariencia de hipocresía. Aunque nosotros venimos del mundo y llevamos prácticas, pero tú, Señor, eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios, Señor, que nos ayudas y nos hablas tu palabra. Gracias en esta mañana que pudimos disfrutarte, que pudimos ver, Señor, lo que tú quieres a través del apóstol San Pablo. Perdóname, Señor, si hablé cosas que tú no querías, pero estoy seguro que hablé lo que tú querías. Ayúdame, Señor, a ser bendición para mis hermanos y que todos juntos vivamos a esa vida preciosa, a la vida que es la vida de Cristo.
Gracias por tu palabra. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todos los que estuvieron escuchándonos tu palabra en este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.